Buenas tardes, mi nombre es Manuel Polanco y estaré presentando lo que son los rectificadores de media onda, rectificadores de onda completa y su voltaje de salida, diodos en serie y paralelo. Estaré presentando su introducción, conceptos generales, funcionamiento del rectificador de media onda, funcionamiento del rectificador de onda completa, aplicación de diodos en serie, aplicación de diodos en paralelo. El paso crucial en los sistemas electrónicos es la conversión de corriente alterna a corriente continua para la alimentación de varios equipos electrónicos. Este procedimiento se realiza a través de rectificadores, que son circuitos que utilizan diodos para eliminar un segmento de la señal de corriente alterna, facilitando que la corriente se desplace en un solo sentido. Este tema especifica los rectificadores de onda media completa y examinando su rendimiento en relación al voltaje de salida, además de la utilización de diodos conectados en serie y paralelos. Concepto general. Rectificador de media onda. Un rectificador de media onda es un circuito que convierte corriente alterna en corriente continua, utilizando un solo diodo, permitiendo el paso de corriente únicamente durante una mitad del ciclo de señal de entrada. Rectificador de onda completa. Un rectificador de onda completa es un circuito diseñado para transformar ambas semiondas de la corriente alterna en pulsos de corriente continua. Esto se consigue mediante el uso de dos diodos junto con un transformador de punto medio o bien a través de un puente de 4 diodos conocido como puente de Grace. Diodos en serie. La conexión en serie de diodos implica unir el ánodo de un diodo al cátodo del siguiente. Esta disposición se emplea para aumentar la capacidad de soportar voltajes inversos más elevados. Diodos en paralelo. La conexión en paralelo de diodos se realiza uniendo todos los ánodos entre sí y todos los cátodos entre sí. Esta disposición se utiliza para incrementar la capacidad de corriente que puede manejar el circuito. Funcionamiento del rectificador de media onda. Un rectificador de media onda utiliza un solo diodo para permitir el paso de corriente durante una sola mitad del ciclo de señal de corriente alterna, generalmente la positiva, bloqueando la otra mitad. Lo que sería un diagrama básico sería la fuente de corriente alterna, el que le llega la carga de diodo y da la salida. Voltaje de salida. Valor pico de salida aproximadamente igual al pico de entrada de corriente alterna menos la caída del voltaje en el diodo, aproximadamente 0.7 voltios para diodos de silicio. El valor promedio se obtiene valor promedio entre pi, donde Vp es el voltaje pico de la señal de entrada, frecuencia de salida igual a la frecuencia de entrada de la señal de corriente alterna. Funcionamiento del rectificador de onda completa. Existen dos tipos, con derivación central y con en puente, el puente Grace. Funcionamiento. Ambas mitades del ciclo de la señal de corriente alterna se utilizan. Requiere dos diodos con derivación central o 4 diodos en puente. Voltaje de salida. Valor promedio viene siendo 2 por valor pico entre pi, aproximadamente el doble en media onda. Frecuencia de salida. Dobla la frecuencia de entrada, lo cual proporciona una salida más continua. Aplicación de diodos en serie. La tensión de ruptura total del conjunto es la suma de las tensiones individuales. Por ejemplo, dos diodos de 100 voltios soportan juntos hasta 200 voltios. Consideraciones. Se deben usar resistencias de balanceo en paralelo a cada diodo para distribuir uniformemente el voltaje inverso entre ellos. Aplicación de diodos en paralelo. Se reparten corriente entre ellos, lo que permite que el circuito soporte mayor carga. Los diodos deben ser idénticos o lo más similares posible. Se puede agregar resistencia en serie para compensar posibles diferencias y evitar sobrecarga en uno solo. Un rectificador de media onda es sencillo pero inefectivo, ya que
únicamente utiliza la mitad de la señal de alimentación de corriente. Por otro lado, el rectificador de onda completa utiliza toda la señal de corriente alterna, generando una salida más continua. Además, la conexión de diodos en serie incrementa el voltaje que pueden resistir, mientras que su conexión en paralelo incrementa la corriente que puede gestionar, garantizando siempre un funcionamiento de balanceo. Muchas gracias. Esto fue mi exposición. Va a ser bueno.